Buenas tardes, hermanitas. El Señor me las bendiga y me las guarde. Bienvenidas a mi casita. Ah, ¿Están listas para nuestro alimento espiritual? Les tengo unos ricos frijolitos para comer con carnita de puerco con chile y un exquisito, delicioso café. La palabra de hoy que el Señor nos va a hablar a cada una de nosotras. Es una palabra que yo creo que la hemos estado tocando mucho en estos últimos días y quizás a algunas de ustedes me van a decir otra vez chale con lo mismo, ¿verdad? Pero, pero hoy Dios me la mostró de una manera diferente y quiero compartirla. Sé que va a ser de gran bendición para cada una de ustedes. Pónganse cómodas y arrancamos. La cita bíblica se encuentra en Lucas, del capítulo 13, versículo del 10 en adelante. Es una cita muy, muy conocida y te digo que ya la habíamos estado hablando. Incluso me parece que una vez la compartí como tema de mesa. Habla de la mujer encorvada. Pero hoy quiero dar un punto de vista, quiero que te quedes con un sabor de boca diferente, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando días atrás, ver la escritura con ojos nuevos, como ese primer día en que abriste tu Biblia, que a pesar de que no le entendías nada, pero poco a poco como el Señor te la fue revelando, ¿verdad? Y así quiero que la veas, ¿verdad? Como con ojos nuevos. Así que hoy vamos a ver y vamos a hablar. Yo algo que había estado viendo y incluso las que me conocen más, con las que platico más, te decía, hoy me voy a enfocar. Te hablaba que las que me buscan más en privado saben que últimamente he estado leyendo más los evangelios porque mi propósito era conocer a Jesús de una manera diferente a como lo habían estado predicando o a como estábamos acostumbradas a verlo en las películas, ¿verdad? Que con todo el cabello así como si usara queratina, bien, bien bonito y todo, pues ya saben, o sea, un hombre apuesto, un como nos lo ponen en las películas, ¿verdad? Que hasta cuando calma la tormenta sale y el pelo así le vuela, ¿verdad? Algo que notaba yo mientras leía los evangelios fue algo que llamó mi atención. Y, y yo les hablaba, les decía que el Señor me había dado el tema de José para tema de mesa, pero algo que también he aprendido es que el maná de un día para otro se cedía. Entonces es estar compartiendo la palabra conforme nos la vaya dando. Y algo que yo notaba en los evangelios era algo de que, si te fijas, cuando habla de que Jesús sanaba, es muy específico, o sea, lo buscaban los varones. Jesús sanó a un ciego de nacimiento, a un paralítico, a un leproso. Jesús estuvo sanando varones, ¿verdad? Pero a mí algo que me llamó la atención, que cuando dice, y Jesús sanó a un paralítico, y Jesús sanó a un leproso, y que le regresó la vista a un ciego, escupió, hizo lodito, y es muy específica la palabra, la escritura en eso. Y te decía, la escritura habla de que hombres se acercaban y le pedían a Jesús una sanidad, ¿verdad? Le decían, Señor, quiero ser sano. Incluso Nicodemo se subió a un árbol, ¿verdad? Para llamar la atención de Jesús, pero la escritura dice que los sanaba, eran sanados, ¿verdad? Y en cambio, me fijaba en el tema de las mujeres. En el tema de las mujeres, tanto María Magdalena, como la mujer de la que hoy te voy a hablar, la mujer encorvada, la mujer del flujo de sangre, o sea, cada una de ellas la escritura nos muestra cómo el Señor
fue a ellas, ¿verdad? Ah, pero también nos habla también de la viuda de Naín, o sea, la mujer estaba dolida y el Señor llegó y la liberó del dolor que ella estaba sintiendo, le dio una orden, le dijo, no llores más, se conmovió, ¿verdad? De nosotras las mujeres. Entonces, pero la palabra exacta que yo quiero hoy se quede es esta. Él siempre les decía, al momento de que ellas recibían el cambio de vida, les decía, mujer, eres libre, ¿verdad? La mujer, por ejemplo, la mujer que tenía hemorragia, ella, ¿cuántos años dice la escritura que padeció esto? Ella no nació con esa enfermedad. Ella, conforme fue pasando el tiempo, la enfermedad esta llegó a su vida, ¿verdad? Dice la escritura que ella escuchaba ahora sí que lo que los doctores le decían. Ya se fue. Bueno, nos quedamos en que el Señor, en que desde el momento en que fuimos concebidas, ¿verdad? El Señor nos trajo a este mundo bien, ¿verdad? En perfecta salud. Si te fijas, los enfermos que habla la escritura dice que desde el nacimiento eran así, o sea que los hombres en ningún momento, dice la escritura, y tenía tantos años de estar así, su condición, ¿verdad? En cambio, a la mujer conforme fue avanzando su vida, pues fueron quedando atadas al enemigo, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, yo decía, pero ¿por qué la mujer es como más susceptible a ser atada, ¿verdad? Como que somos más sensibles en esa área. Y algo a lo que yo llegué fue lo siguiente, en que si te fijas, a los hombres como que les vale cacahuate todo. A ellos si, por ejemplo, a una mujer, si le dicen, qué fea se te ve esa, jamás se la vuelve a poner. Ya sea, aunque a ella le haya gustado mucho esa ropa o aunque a ella le guste cómo se le ve, si recibe una palabra negativa, jamás se la vuelve a poner. En cambio, a un hombre si le dices, eso, mira cómo te ves mal, a ellos les vale cacahuate y se la siguen poniendo, ¿verdad? Nosotras las mujeres somos como... siempre he dicho que somos una agenda con patas. Somos bien buenas para recordar las cosas negativas. Nos acordamos hasta del día, la hora exacta y hasta si estaba nublado o si en ese momento ladró un perro y atropellaron un gato y pasó una lagartija, ¿verdad? Y si hizo viento y el viento nos voló el cabello. Entonces vemos que las mujeres en esa área tendemos más a recordar, ¿verdad? Somos más emotivas, pero lamentablemente en lugar de recordar los buenos momentos, siempre nos inclinamos más a recordar lo malo. Nos acordamos con lujo de detalle. Yo muchas veces les he hablado acerca de mi testimonio, de cómo el Señor trató con nosotros, conmigo y con Cuchicú, cómo fue el comienzo de todo, ¿verdad? El odio que yo sentía hacia él, pero siempre he dicho, yo tenía dos opciones, o era vivir con él así, odiándolo, ¿verdad? Imagínate la tortura que hubiera de haber sido estar al lado de alguien que odias, ¿verdad? Pero cuando yo vi que era necesario para poder yo estar tranquila y ser liberada, era necesario el perdonarlo, el dar paso adelante y sobre todo no era tanto darle la oportunidad a él, sino darme la oportunidad a mí misma de experimentar ahora el cambio que era en Cristo Jesús, ¿verdad? La nueva vida en Cristo, la transformación en él, porque es muy fácil decir, el Señor nos cambió, el Señor nos liberó, pero se nos olvida que estamos casados con ministros de Dios, sí, pero también son humanos y tienen sus fallas, ¿verdad? Está en nosotras como mujeres el saber atesorar, ¿verdad? Lo bueno
y desechar lo malo, como dice la escritura. Pero ¿qué es lo que pasa? Tendemos, tal parece que nosotras las mujeres somos contreras, a todo le queremos llevar la contra, ¿verdad? Y así con las cosas malas, siempre las queremos atesorar y guardarlas y no debería de ser así. Te voy a hablar hoy de la mujer encorvada. Iba a hablar de la mujer encorvada. La cita bíblica es Lucas 13 del 10 en adelante. 13 del 10 en adelante dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en día de reposo. Recordemos que los días de reposo eran los sábados. Entonces hemos visto a lo largo de estos 8 meses que lleva el grupo, que Jesús vino a romper los moldes que la tradición judía tenía establecida, ¿verdad? Días atrás miramos el caso de la viuda de Naín. O sea, Jesús se acercó y tocó el ataúd cuando a un judío se le prohibía el tener contacto con un muerto. En cambio, él se acercó, pero a él lo que vino a este mundo fue a romper con los moldes. También vimos el caso de la mujer con flujo de sangre. O sea, él no la despreció porque ella tenía flujo de sangre. Recordemos que era inmunda. En cambio, él le dijo: mujer, eres libre de tu azote. O sea, y aquí vemos que en día de reposo, en sábado, él estaba en la sinagoga. O sea, él estaba en lo suyo dándole gracias al Padre. En cambio, dice que estaba en día de reposo. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Imagínate, aquí la escritura no nos dice que ella naciera así, ¿verdad? Sino que en su caminar, en algún momento de la vida, la llevó a estas circunstancias. Quizás ella ni siquiera se dio cuenta en qué momento se empezó a deformar su cuerpo. Y es que a veces no nos damos cuenta hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. En el caso de ella, yo me imagino que en su caminar llegó el momento en el que las circunstancias la fueron deformando, ¿verdad? Así como a nosotras. Quizás en algún momento nos fuimos deformando y a veces puede que tú digas, sí, pero es que yo no tengo joroba, ¿verdad? Pero no nada más es la joroba que ella traía en la espalda, sino la espiritual que a veces solemos cargar. Yo aquí puse mis anotaciones, lo que a mí me llamó la atención. Yo puse las circunstancias que la deformaron, sí que pudiera hacer ella nada. O sea, ella no pudo. Imagínate, desde el momento uno conoce su cuerpo. O sea, sabemos, si un día te levantas y se te empieza a caer el cabello, sabes que algo no anda bien, ¿verdad? Entonces ella, imagino que ella empezó a sentir que le dolía la espalda. En cambio, no pudo hacer nada. Imagino que empezó a ir con médicos y le empezaron a dar diagnósticos igual que a la otra mujer. Y ella empezó a atarse a lo que los demás le empezaron a decir, porque así somos. Nos gusta atarnos a lo que la gente nos dice. Entonces dice, tenía incapacidad para ver a los demás y a sí misma, como están muchos menospreciándonos por nosotras mismas. O sea, no tenemos la capacidad para ver. Recordemos que ella estaba encorvada. Ella lo único que podía ver eran sus pies. O sea, ella no tenía la capacidad de levantar su vista. Miraba, no tenía la capacidad de ver a los demás como ellos como ahora sí que ella se menospreciaba porque ella se sentía poca cosa. Tenía incapacidad no tenía la capacidad para abrazar ni para ser abrazada y mucho menos para amar. Puse que no tenía la capacidad para ella abrazar. A veces nosotras mismas nos limitamos porque no permitimos amar, ni mucho menos
recibir amor, era lo que yo te decía. O sea, en mi caso yo bien pude quedarme con mi rencor hacia mi esposo. Yo bien pude decir, me quedo con él, pero me tiene que aguantar, ¿verdad? En cambio, yo decidí vivir una nueva etapa con él. Y créeme que no me arrepiento. De hecho, he disfrutado más mi matrimonio ahora que de recién que me casé. Entonces, puse, tenía incapacidad para abrazar y ser abrazada. Eso refleja lo limitado que están algunas mujeres para dar y recibir amor. Tenía incapacidad para verse tal cual por su deformidad. La, la incapacidad de verte tal cual eres te deja ciego y no ves en verdad lo que, como Dios te creó, lo hermosa que, porque estamos hechas a imagen y semejanza de Él. No podía levantar cargas pesadas. Hay mujeres incapaces de imponerse retos y lo peor de todo, que nos hacemos las víctimas. Nos hacemos las víctimas de nuestras propias circunstancias, ¿verdad? Y es que a las mujeres eso nos encanta, ¿verdad? Nos gusta estarnos victimizando, en pocas palabras. Pero quizás me digas, ay Gaby, pero ¿por qué me dices esto? Vamos a leer lo que dice la escritura. Dice la escritura en el 11, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. En algún momento ese espíritu tuvo que llegar a su vida, ¿verdad? No comenzó deformándola, sino que comenzó primero sembrando la semillita en su corazón y de allí se la empezó a deformar. Entonces dice, 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada. Cuando están encorvadas les impide ver la dirección en la que quieren ir. Por eso muchas mujeres luego no saben qué dirección tomar y ahora sí que no tienen metas, porque como no pueden levantar su vista, estamos encorvadas en lo espiritual, no vemos hacia qué dirección vamos y vamos sin rumbo, como nada más vamos viendo, observando nuestros pies, no podemos levantar la vista. Jamás vamos a tener un rumbo fijo de hacia dónde vamos. Dice la escritura, en ninguna manera se podía enderezar, o sea, ella no podía levantar su rostro para ver hacia dónde iba, quién pasaba, si iba, en aquel tiempo no había autos, pero si iba un burro, o sea, no podía ver que iba adelante de ella. Luego dice, cuando Jesús la vio, o sea, esto habla de que ni siquiera ella lo miró, porque no podía verlo. ¿Cómo lo iba a ver si esta mujer siempre tenía su vista abajo? Ni para adorar a Dios podía levantar su vista. Dice la escritura que él la vio entre la multitud. Quizás era de las personas que se iban hasta atrás para que nadie la murmurara. Dice, Jesús la vio, la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, o sea, eres libre. Luego dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y fíjate lo que dice ahí. Fíjate cómo cambió tan radicalmente. O sea, la escritura dice que él la vio. O sea, lo que nos habla y quiero pensar es que esta mujer estaba hasta atrás, como muchas solemos estar, ¿verdad? Cuando hay mucha multitud y nos sentimos tan pequeñitas. Porque cuando tenemos una joroba espiritual nos impide ver lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos lo que siempre le digo a Monse, operación tortuga, nos escondemos en nuestro caparazón y cuando salimos a la calle, mientras menos escándalo hagamos para ser observadas, es mejor, ¿verdad? Entonces imagino que esta mujer, como todas, cuando o hacía lo que yo hacía cuando iba a la iglesia, yo me ponía hasta atrás para que nadie me viera, porque entre menos me miraran, para mí era mejor porque yo sentía que si me ponía al frente me iban a ver y se iban a empezar a burlar de mí porque mi autoestima estaba por los suelos. Entonces esta mujer yo me imagino que estaba callada y siempre mirando hacia abajo, como todas. Así estaba yo. Y no era que yo tenía una joroba física.
yo la tenía espiritual, porque yo siempre, hasta al caminar, caminaba siempre mirando para abajo, jamás levantaba mi vista para ver el cielo, ni mucho menos los pajaritos, no me gustaba observar, yo iba siempre caminando, viendo mis pies. Entonces nos dice la escritura que esta mujer ni siquiera se había dado cuenta que estaba Jesús. Quizás ella nada más escuchaba la multitud de que había alguien allí, pero ella no pudo ver quién era porque no podía levantar su vista. No tenía una dirección fija porque no podía ver más allá de lo que su cabeza le podía mostrar. Estaba atada a su joroba, a como la joroba la tenía. Así que como siempre miraba abajo, no podía tener una dirección fija, no podía tener propósitos, no podía ponerse metas porque su joroba la incapacitaba para hacer las cosas que quizás ella anhelaba hacer. Quizás ella en su imaginación había veces que ella se miraba haciendo tantas cosas, pero al ver su triste realidad, el cómo estaba atada, imagínate la decepción que se llevaba. Ahora, ella era una mujer, porque dice la escritura que estaba en la sinagoga, o sea, era día de reposo, día que ella iba a dar gracias a Dios. Nos dice la escritura que ella estaba en una sinagoga, conocía de Dios. Yo imagino que cuando ella comenzó a sentirse deforme, hizo lo que toda mujer, comenzó a orar, comenzó su oración hacia Dios, pero cuando vio que la joroba siguió creciendo, dejó de hacerlo. Pues, ¿para qué lo hago? Al final de cuentas, ahí está la joroba. Imagino que hasta se molestó con Dios, como todas lo hacemos. Y la que diga que no miente, ¿verdad? Entonces, dice la escritura que estaba atada por 18 años. Imagínate lo difícil que debió ser para ella estar esos 18 años así, sintiéndose menos que los demás. Dice que cuando Jesús la tocó y le dijo, mujer, eres libre, en un abrir y cerrar de ojos su actitud cambió. Dice que comenzó a glorificar a Dios. Aquella mujer que no quería ser observada, ahora comenzó a glorificar a Dios. Su actitud en un instante cambió, ¿verdad? Para terminar mi tema de mesa, lo amarro con esto. La escritura dice que esta mujer duró 18 años atada con su joroba. Yo al comienzo te puse la comparación de que casi la mayoría de las mujeres que sanó Jesús, más bien se podría decir liberó, siempre les decía, eres libre. Tenían no solo una enfermedad física, sino que vemos que estaban atadas, tenían enfermedad espiritual, enfermedad del alma, porque como mujeres a veces el marido sale de casa y somos como más sensibles en esa área, ¿verdad? Nos movemos más en lo afectivo. Entonces ellos salen del hogar y llegan a casa. Casi no es las veces que ellos llegan, nosotras tenemos un montón de palabras que decir, en cambio ellos no. Nosotros pensamos que así como somos nosotras de que hablamos un montón, pensamos que ellos van a ser igual a nosotras y se nos olvida que a pesar de que tu esposo tiene carne y escucha y habla, piensas que va a ser igual que tú, que va a hablar a chorros como tú. Y conforme va avanzando el matrimonio nos vamos dando cuenta de que ellos son más callados, tienen su manera de ser, de pensar muy diferente a la de nosotros. A ellos si les sacas la lengua, en 5 minutos lo olvidan. Y más en cuanto te quitas la blusa y les bailas, ¿verdad? Así lo olvidan y nosotras no. Nosotras tenemos más memoria y más para las cosas malas. Las cosas buenas las olvidamos, ¿verdad?
Las cosas buenas las olvidamos, rápido las olvidamos. Tienen más peso las cosas que nos provocan dolor. Te decía que nosotros hasta recordamos el día, la hora, si hizo aire, si llovió, si pasó un perro, si se meó un gato. O sea, recordamos a lujo de detalles y exactamente las palabras que nos dieron, ¿verdad? Y las llevamos cargando por años. Quizás yo te decía, no tenemos una joroba física, pero tenemos una joroba espiritual que nos impide avanzar. He escuchado muchas mujeres que dicen, yo estoy casada, tengo tantos años de casada, y luego cuando fallece el marido dicen, pero ahora que murió él estoy más a gusto, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede ser eso posible? Si se murió una parte de ti, ¿cómo vas a estar más tranquila de ahora que él no está? Y es por lo mismo, porque no perdonamos, vamos cargando tantos años la joroba. A esta mujer le costó 18 años. Podemos decir, ay, pero es que no conocía, ¿verdad? No sabía. Ella tenía conocimiento, ella iba a la sinagoga, era una mujer de oración, era una mujer que escuchaba la escritura y aún así estaba atada. A veces cargamos por años ataduras y tenemos una joroba y ni siquiera nos damos cuenta por lo mismo, porque nuestra joroba no nos permite levantar la vista y observar si vamos caminando en dirección correcta. Pero como siempre vamos agachadas no podemos levantar la vista, quizás a veces andamos nada más en círculos, sin dirección, sin rumbo fijo. Esto es la falta de fe. Por eso luego a veces estamos que sí, luego que no, por nuestra joroba espiritual. Dice la escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo hace rato te decía, o sea, cuando yo con Cuchicú pasamos un proceso bien difícil y más él tuvo que aguantar la demonia en casa. O sea, yo bien pude haberme quedado con mi dolor. Y fue un proceso difícil para mí, porque yo estaba hasta en la alabanza, era maestra de niños, o sea, era una persona que yo ya conocía de Cristo. Pero cuando yo veía a mi esposo, yo decía, ¿y por qué lo voy a perdonar? Tanto daño que me hizo y yo no sonrío y todavía lo peor que podemos hacer, nuestro peor enemigo, mujer, es victimizarnos nosotras mismas. Dolernos y decirnos, ay, es que me hizo esto. Y luego te juntas con otro grupito de mujeres y, ay, es que mi marido me hizo esto. Y ahí están las demás también, acompañándote en tu dolor. En lugar de darte unas cachetadas y, órale, póngase chida, cabezona. Si no perdona, ¿cómo vas a disfrutar de tu matrimonio, verdad? Es lo peor que podemos hacer. Hacernos las víctimas, victimizarnos de de nuestra propia aflicción. Nomás nos damos una sobadita así, ay, pobrecita de mí. Y ahí le pegas a la joroba, ay, cómo sufro, ¿verdad? Yo el proceso que pasé, yo veía a mi esposo y yo lo culpaba a él. Cuando él ya había sido transformado por Dios, la única que faltaba a la cabezona era yo. Pero yo abrazaba la aflicción y me victimizaba. Yo haciéndome la víctima, ay, no, es que él me dañó, es que él me hizo. Él ya había cambiado. Él ya había cambiado. Pero yo no podía disfrutar al nuevo marido que tenía porque yo sola me aferraba a mi pasado, a mi joroba espiritual. Y duré así 3 años. A eso sí, yo estaba en la alabanza y daba clases y no me daba cuenta. Hasta que un día yo dije, bueno, pues estoy jugando, ¿qué? Vengo según a alabar a Dios, pero yo era de las que cantaban y nomás, ahí cantaba y nomás le hacía. Y yo miraba a los que danzaban y corrían y yo tenía ganas de hacerlo, pero había algo en mí que me impedía. Era mi dolor,
de que yo solita sí me tenía atada hasta que yo misma decidí. Y un día dije, bueno, pues estoy jugando o qué. Y mi oración era, Señor, cámbialo. Cambia a mi marido. Si él ya había cambiado, la que necesitaba el cambio, pues era yo, bien cabezona. Y yo pedía por él. Ya cuando yo vi que era yo la que necesitaba el cambio para poder disfrutar a mi marido, entonces entendí. Y empecé a clamar. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? A mí no me importa cómo sea él. Cámbiame para ser digna del marido que tú tienes para mí. Y dejé de ver a mi marido con rencor. Llegó el momento en que agarré mi joroba y la quité. Y le di su patada y la aventé como balón. Pero luego hay muchas mujeres que nos gusta victimizarnos. Ay, no, es que tú me dijiste esto. Es que no me pongo esto porque tú me dijiste esto. Y así se la llevan años. ¿Verdad? Este fue mi tema. Este fue mi tema el día de hoy, mi amada. Espero haya sido de bendición para tu vida. Sé que Dios es un Dios de propósitos y sé que cada palabra que sale no vuelve a Él vacía, ¿verdad? Entonces, a veces culpamos a Dios porque nosotros queremos que pasen las cosas, pero ponte a pensar en algo. ¿Tú crees que Dios te quiera ver vivir afligida y triste, que siempre estés triste y llorando? No, no, mi amada. El Señor nos llamó a paz. Entonces, tú debes de ver si tienes una joroba espiritual que te impide levantar tu vista y ver con claridad el rumbo por el cual tú debes ir. Porque quizás tú me puedes decir, no, es que yo tengo tantos años en el Señor. Esta mujer tenía 18 años con tremendo jorobón y iba a la sinagoga. Era una mujer conocedora de la Escritura y aún así, 18 años duró atada. Al enemigo le conviene que no puedas levantar tu vista, que no te des cuenta de los propósitos que Dios tiene para ti. Dice la Escritura que Él nos llamó a paz y a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Tú crees que el Señor te quiere ver afligida, con dolor? No, el Señor quiere verte bien. Ese es su anhelo de su corazón. Te doy las gracias por haber venido y las espero, ¿verdad? Dentro de algunos temas más adelante. Las quiero mucho y reflexionen en esto. Tu joroba va a estar allí el tiempo que tú la quieras llevar. Depende de ti. Amén. Las amo en el amor de Cristo.